Muy buenos días a todos. Queremos extender nuestro agradecimiento a todas las instituciones organizadoras que han estado involucrados en la realización de este evento, que es la segunda edición de la Jornada Virtual de Acceso Abierto en Argentina. Mi nombre es Cristian Berlino Santesteban y estoy acompañado por Patricia Sautomauro, quienes les brindaremos nuestra presentación, donde trataremos de transmitir nuestra experiencia y los principales rasgos del camino que hemos recorrido para la concreción del repositorio institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En primer término, antes de adentrarnos en la propia gestación del proyecto de creación del repositorio, queremos brindar un pequeño marco referencial para poner en situación este tipo de iniciativas. ¿Cuáles fueron los sucesos que acontecieron para que hoy en día en el mundo existan múltiples iniciativas similares o de la misma magnitud a lo largo de todo el mundo? Bueno, por un lado, al nosotros estar insertos en una universidad, tenemos el rol que han desempeñado estas instituciones de educación superior. Ya a partir de mediados del siglo XIX, a través del principio de unidad de docencia e investigación, se constituyen en productoras de conocimiento por excelencia. No obstante, recién a fines del siglo XX, donde hay un replanteamiento de qué rol deben cumplir en la sociedad, cuál debe ser su interacción realmente con el medio, entonces se empieza a hablar de una nueva figura de las tradicionales, que la docencia e investigación se sume la extensión a transferencia. La extensión, no en el concepto habitual que se ha trabajado en las universidades latinoamericanas, que era una extensión enfocada al desarrollo social del medio, es decir, se brindaba una asistencia por medio de difusión cultural y parte de asistencia técnica a sectores menos favorecidos de la población, sino lo que se busca actualmente es que constituyan como agentes de difusión para que interactúen con el sector productivo y social en forma conjunta. Lo que se busca es que estas instituciones tengan un efecto derrame a lo largo de todo el entramado socioproductivo. A su vez de esto tenemos el tema de la evaluación social de los resultados. Esto también se hace un replanteamiento y asumiendo un nuevo rol, donde se busca que las universidades principalmente y otros organismos de ciencia y tecnología, al estar financiados por fondos públicos, tengan una devolución concreta a la sociedad. Por otro lado, dentro de este marco referencial tenemos el rol de las TIC. Esto se viene con el advenimiento de estas tecnologías de carácter disruptivo que han producido un cambio radical en distintos sectores del medio. Dentro del ámbito académico-científico podemos mencionar directamente lo que tiene que estar relacionado con la producción del conocimiento y la forma en producirlo. Actualmente la producción de conocimiento es nativa en formato digital y es una producción colaborativa, es decir, ya con la aparición de una herramienta que hoy día podemos denominar como básica, como el correo electrónico, hay un proceso de interacción y aceleración de los tiempos. A su vez, estas tecnologías permiten una mayor visibilidad pública, una difusión sin precedentes, exenta de barreras geográficas y temporales, y por supuesto hay una maximización del alcance. Todo esto está asociado a aceleraciones en los procesos tradicionales de la publicación, habitualmente en soporte papel. Piensen los tiempos que llevaba tan solo la impresión y la distribución por medios geográficos distantes, y después la comunicación inmediata y global de los resultados. Actualmente en segundos se puede poner a libre disposición de la comunidad infinidad de documentos. Por el otro tenemos el acceso abierto. Este es un movimiento que se va gestando en forma paralela e interrelacionada a los otros dos, es decir, al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y al replanteamiento de las universidades. Este movimiento lo que busca es superar las barreras imperantes en la circulación y uso de la información que han existido durante los últimos años. Estas barreras principalmente afectan a la barrera económica, es decir, pagar para acceder a la información, las barreras legales, que son las barreras que tienen que ver con la reproducción, distribución de la información, y las técnicas con las herramientas o sistemas informáticos para permitir su distribución. Este movimiento hace un llamamiento público, principalmente a todos los agentes involucrados en el proceso de comunicación científica, los autores como generadores de conocimiento, las bibliotecas, los gestores de información,
para que realicen actividades y se comprometan con la democratización del conocimiento. Principalmente este llamado es fundamentalmente a los creadores, para que se sumen y adquieran un compromiso social. Fundamentalmente este movimiento se sustenta en las 3 declaraciones, que fue inicialmente la de Budapest, que fue entre fines del 2001 y el 2002 en Hungría. Después se sumó la de Bethesda en Estados Unidos en 2003 y la de Berlín. En estas 3 declaraciones se cimienta la filosofía básica de este movimiento, que día a día va creciendo. Bueno, ahora los vamos a introducir en una pequeña reseña del origen del repositorio con algunos hitos importantes en la propia conformación del centro de documentación. Para las universidades el conocimiento, es decir, su patrimonio intelectual, es uno de los activos más valiosos. Por consiguiente, en estas instituciones la conservación, preservación y difusión es vital. Siguiendo ese principio, cuando se creó el centro de documentación, se empezó a pensar en un sector específico destinado a los productos de investigación y docencia que se fueran generando. A lo largo de esos años, en el periodo se fueron acumulando distintos productos, ya sea informes técnicos, monografías, avances de investigación, lo cual fue fortaleciendo el sector bibliográfico, y a la par de eso ya se fueron pensando distintos servicios para potenciar y difundir ampliamente esa producción. Inicialmente se partió de bases de datos referenciales que se accedía a través de terminales de computadoras y los catálogos bibliográficos impresos. Un salto importante se produce en el año 2001, que es con la creación del sitio web del Centro de Documentación, donde se busca ampliar la oferta de servicios. Después, en el 2002, se produce un hito importante, que es con la disposición de los primeros documentos a texto completo. Esta fue una decisión que se tomó conjuntamente con algunos investigadores que estaban motivados por difundir sus publicaciones a una mayor audiencia. A partir de eso se diseñó una sección dentro del sitio que inicialmente se denominó Producción de Docentes y Investigadores, que combinaba una base referencial, ya en ese momento en formato en línea, con distintos documentos a texto completo. Ya en el 2003, otro hecho muy significativo para nosotros es la incorporación de las primeras tesis de graduación a texto completo en el sitio web. Eso se logró gracias a la iniciativa del personal del Centro de Documentación conjuntamente con los alumnos graduados inicialmente de la licenciatura en Economía. También ansiosos por difundir su producción lo más ampliamente posible. Ya en el 2004 se empiezan a pergeñar nuevas estrategias para la difusión más amplia de las 2 revistas académicas de la institución. Y después ya en el 2007, propiamente, siguiendo ya las tendencias del acceso abierto, se fue programando el proyecto. Este proyecto más que nada apuntaba a centralizar todos los desarrollos preexistentes en un nuevo espacio homogéneo donde se englobaran todas las bases y desarrollos anteriores. Y finalmente llegamos al 2009 con la puesta en funcionamiento del portal. Ahora le doy la palabra a Patricia, quien nos va a introducir en las etapas específicamente que concretaron este proyecto. Bueno, buenos días para todos. Este momento del repositorio, que fue cuando se definieron las etapas para la concreción, es un momento muy importante para nosotros, porque estamos hablando del año 2007, donde el equipo de trabajo éramos 3 personas, ahora somos 2 solamente, así que hubo que analizar cuáles eran las estrategias que íbamos a poner en práctica para poder lograrlo. Como primera etapa fue la definición de los objetivos, que eso nos ayudó a determinar hasta dónde iba a ser la amplitud del proyecto, hacia dónde estábamos orientando los resultados que esperábamos, qué era lo que íbamos a esperar del proyecto, y por supuesto el siguiente fue qué servicios íbamos a brindar, qué queríamos ofrecer en principio. Por supuesto que tuvimos en cuenta que los servicios se van a ir seguramente multiplicando a futuro, por lo menos eso es lo que esperamos, pero al principio definimos una base de servicios que iba a ser la oferta inicial.
Luego hicimos la identificación de los contenidos que íbamos a incluir y cómo iba a ser su organización. Se estudiaron los recursos con que contábamos inicialmente para iniciar el repositorio y pensamos cómo íbamos a estructurar el tema de los accesos, cómo iba a acceder los usuarios del repositorio a la información. Y también tratamos de establecer un marco mínimo de políticas sobre el uso de la información y lo que tiene que ver con los derechos legales, especialmente cuando hablamos de las publicaciones que no están editadas formalmente. Mucha de la información que tenemos, sobre todo cuando hablamos de las tesis de grado y posgrado, no son publicaciones que estén editadas. Entonces, bueno, ¿cuál es la postura de NULAM ante estas publicaciones? Luego, también fue muy importante la etapa de la selección de la plataforma tecnológica. Se analizaron varias opciones, lo que había disponible, por supuesto en software de código abierto. No teníamos un presupuesto como para analizar opciones pagas, así que se analizaron lo que había en el medio de código abierto. Y luego ya en la etapa de puesta en funcionamiento propia del repositorio, que vio la luz el 12 de mayo del 2009, ese fue el día que empezó el repositorio en sí a ser usado. La misión que se estableció para el repositorio fue la que están leyendo, de dar a conocer, permitir, facilitar a la sociedad el conocimiento generado en la facultad. Por supuesto que esa es una tarea que ya hacíamos en el centro de documentación, pero bueno, como explicó Cristian anteriormente, la tecnología nos llevó a darle más visibilidad. En ese momento decidimos darle un nombre al repositorio y buscábamos un término en idioma castellano que captara la idea en sí del repositorio. Como no encontramos uno que nos fuera que nos gustara en su totalidad, decidimos buscar en lenguajes de los pueblos originarios y bueno, nos encontramos con este término NULAM, que significa abrir o abrirse, y bueno, eso un poco condensa la idea del repositorio, ¿no? Abrir la producción intelectual de la facultad. Bueno, y en cuanto a los objetivos, el principal, por supuesto, es incrementar la promoción, la difusión y el uso de lo que se creaba intelectualmente en la facultad, que ya se hacía, como dijimos, pero eso lo incrementaba, era una posibilidad. Y luego dar mayor visibilidad a la investigación. ¿Qué es lo que se investiga? ¿Qué hacen los investigadores de nuestra facultad? Mostrar las líneas, hacia dónde vamos. Tanto las líneas actuales y las líneas que ya fueron terminadas, la investigación que ya fue terminada. Bueno, y por supuesto tiene que ver con socializar el conocimiento, tanto a la comunidad local, nacional e internacional. Y por último, todo lo que tiene que ver con la conservación, reunir, preservar todo lo que se produce en esta facultad. Esta facultad tiene aproximadamente, está cumpliendo este año la Universidad Nacional de Mar del Plata sus jóvenes 50 años, y la Facultad de Ciencias Económicas se inició prácticamente en ese momento. Así que todavía pensamos que queda mucho por recolectar, sobre todo de las primeras publicaciones, de las que no fueron editadas formalmente. Eso queremos recuperar, digitalizar y poner a disposición. Así que ese es uno de nuestros trabajos pendientes. Bueno, y acá en esto estamos mostrando los principales servicios que brinda el portal en sí. El primero es la normalización de los documentos que se incluye. Actualmente el 99% de los documentos que están incluidos en el repositorio están en formato PDF, que bueno, es muy difundido y está avalado por las normas ISO, porque bueno, elegimos ese formato porque nos permite sobre todo mantener el aspecto original de los documentos y en cierta medida protegerlos, por decirlo de alguna forma, y preservarlos a largo plazo. El resto del porcentaje, el 1% restante, es alguna planilla de Excel que el archivo en sí conviene mantenerlo así para no deformarlo, el resto está todo en PDF. Bueno, como segundo servicio es la asignación de los metadatos estandarizados. En el centro de documentación, para describir la información
de manera normalizada se utiliza el formato de Dublin Code, que también está avalado por las normas ISO, así que todos los documentos que están ingresados tienen asignados los metadatos utilizando ese protocolo, ¿no? Bueno, como tercer servicio es que desde el centro de documentación se hace la gestión integral del flujo de los datos bibliográficos, es decir, el centro de documentación administra los documentos desde el ingreso al portal, desde que el autor decide incorporarlo, el centro se encarga de la carga de los datos, la normalización de los formatos, la puesta en línea, así como, bueno, la difusión y también darle los informes sobre el uso de los documentos, ¿no? Bueno, como próximo servicio, la descripción temática e iniciación de los objetos digitales. Esto igualmente para todos los documentos que se ingresan al centro de documentación, para el caso del repositorio en ULAM. También utilizamos el macrotesaurio de la OCDE y para otros objetos muy especializados usamos tesauros especializados, por ejemplo, el de la Organización Mundial de Turismo para lo que es turismo, y bueno, así para todo. Y luego, otro de los servicios es que la recuperación de la información en el portal puede hacerse por múltiples puntos de acceso, como, bueno, los más comunes por autor, por tema, por año, por palabra clave. También podemos buscar, si quiero, por los tipos de documentos, si solo quiero ver las tesis, las revistas, los libros, y también un acceso por los grupos de investigación que tiene la facultad. Eso es un acceso que nos han pedido los mismos investigadores, porque ellos pueden mostrar su producción ingresando, enviando al que quiera indicarle directamente que accedan al portal. Bueno, otro de los servicios es que se hace la preservación de los archivos digitales. NULAN se responsabiliza por la conservación y las copias de seguridad de los archivos incluidos. Así que eso es una tarea que realizamos frecuentemente porque, bueno, otro de los servicios que brindamos. Y también es la revisión de los contenidos antes de la disposición final en el portal. O sea que se realiza una revisión, se verifica que la carga de información sea correcta. Bueno, otro de los servicios que ofrecemos es el informe de uso. Periódicamente se les informa tanto a las autoridades como a los autores sobre las visitas y descargas de sus documentos. Esto, cuando le informamos a los autores, ha funcionado como retroalimentador. Cuando ellos ven el uso que tienen sus documentos, estimula a seguir participando. Bueno, otro servicio es la digitalización retrospectiva. En el año 2010 se realizó una tarea grandísima de digitalización de documentos que había en el sector papel del centro de documentación, o sea, lo que producía la facultad y que no estaba digital. Eso es una tarea que demandó aproximadamente 6 meses. Bueno, y también se difunde por web los contenidos y se integra a cosechador de datos. Como NULAN utiliza el protocolo OAI-PMH, permite intercambiar información con otros repositorios. Bueno, y también el resto de los servicios, la asistencia en publicación y el autoarchivo o archivo delegado. En cuanto a los contenidos, los más importantes son las tesis, los trabajos finales de las carreras de posgrado, que bueno, esto estaba en web desde el año 2003, pero lo interesante de esto es que se reunió todo en un mismo lugar. Bueno, y los principales proveedores de los contenidos son los grupos de investigación. Por ejemplo, en esta facultad, dentro de lo que es el Centro de Investigaciones Económicas, hay investigadores en lo que es economía agraria, economía pesquera, ecológica, industrial. Bueno, y así en cada centro hay distintos grupos. Y bueno, también las áreas del conocimiento aportan sus producciones, es decir, los docentes, las tesis. Bueno, y como ya se mencionó, las revistas institucionales, que en este momento son 2. Bueno, en cuanto a las políticas que se definieron, fueron más bien para guiar las actividades, cómo se iba a desarrollar NULAN, es decir, cómo se iban a incluir los documentos, cómo iba a ser, es decir, que los documentos sean de autores de la facultad, que sean documentos que estén estructurados como científicos, que habían pasado por un proceso de revisión o evaluación mejor, que sean producto de actividades académicas y de investigación.
Y bueno, que el repositorio sea de uso público, que se usen estándares normalizados. Todas esas políticas se definieron al principio antes de poner en marcha el repositorio. Bueno, todo material que está incorporado a Mulan respeta los derechos de autor con que fue publicado, en el caso de las obras publicadas. Y en el caso de obras que no estén publicadas, el Mulan sugiere la utilización de una licencia Creative Commons, la 2.5 para Argentina, o sea, el autor cede de manera no exclusiva los derechos. Entonces, para las obras no publicadas se sugiere el uso de esta licencia. El autor puede proponer otra, ¿no es cierto? La que se sugiere es la atribución no comercial y sin obras derivadas. Bueno, en el momento de decidir por la plataforma tecnológica, se analizaron dos plataformas que eran las más recurrentes en la comunidad internacional. Era ePrint y DSpace. Se analizaron estas dos plataformas a modo local en una terminal de PC. En primera instancia se fueron analizando qué funcionalidades tenían ambas, qué tipo de servicios brindaban, ambas prestaciones se superponían bastante sus funcionalidades, y de acuerdo a nuestros requerimientos se decidió por la plataforma de ePrint. No obstante, por algunas cuestiones técnicas asociadas al hardware disponible en ese momento en la institución, se optó por continuar con la plataforma Easy, que es un software desarrollado por BIREM y la UNESCO, para mantener el desarrollo hasta no contar con el equipamiento necesario para darle sustentabilidad y desarrollo continuo al proyecto. Y después, bueno, en el 2010 se produjo la migración entre ambos sistemas, sin inconveniente alguno. Acá en esta diapositiva vemos cómo fue la conformación inicial, poniendo en evidencia cómo los desarrollos preexistentes se conformaron en un único espacio de trabajo e interacción de resultados. Entonces, Mulan fue el resultado de estos productos precedentes: la base de datos de la producción de investigadores y docentes, la biblioteca digital de tesis, las revistas académicas institucionales y los documentos recibidos durante ese proceso de gestación. Una de las tareas fundamentales de los repositorios de acceso abierto es difundir los contenidos. De este modo se integraron el repositorio en los dos principales directorios mundiales de este tipo de iniciativas. Después, los contenidos, por la interacción con el protocolo OAI, que es de intercambio de metadatos, se dio de alta en distintos recolectores de datos. Algunos de ellos son los que están mencionados aquí en las diapositivas: el OISTER de la OLC, el Google Académico, después BASE, que es una iniciativa de la Universidad Alemana, y después BDU, que es la iniciativa nacional para recoger en un espacio único toda la producción de los repositorios institucionales argentinos. Bueno, como dijimos, hicimos muchas actividades para difundir y promover el acceso abierto en la comunidad de la facultad. Esto es muy importante para incentivar a los autores a incorporarse a estos proyectos. Hicimos presentaciones y disertaciones sobre el movimiento de acceso abierto y sobre Mulan en particular, para docentes, para investigadores, para toda la comunidad de la facultad. Y después se hace una difusión permanente en los boletines internos de la facultad. Hay muchos boletines electrónicos para docentes, para investigadores. Bueno, se prepararon talleres con tesistas y becarios de investigación, que son los que más producen tal vez. Y es importante destacar que estos fueron a pedido de ellos están interesados en mostrar su producción. Así que ellos pidieron talleres particularmente y nosotros preparamos para ellos esos talleres. Y también hacemos informes regulares sobre el uso y la repercusión, gacetillas, y como el repositorio en mayo cumplía 2 años, hicimos una celebración informal en la facultad que tuvo muy buena aceptación. Y bueno, eso nos parece que son tareas importantes para incentivar la participación de los autores. También es importante destacar el apoyo institucional. Ya en 2009, con Mulan solamente con 4 meses de existencia, la facultad legitima su existencia como repositorio institucional, y eso es importante también para avalar su existencia, ¿no? Y modificó la facultad
algunas reglamentaciones que tienen que ver con las tesis, para que se incorpore un formulario para autorizar a publicar las tesis digitales en línea. Es decir, en este momento todas las tesis que se suben tienen que ser previamente autorizadas por el autor, y bueno, también la facultad adhirió al anteproyecto de ley de repositorios digitales a nivel nacional. Bueno, ahora les vamos a presentar sucintamente algunas cifras de uso con las 3 métricas esenciales que utilizamos, que son las visitas recibidas, las páginas vistas, que son las visualizaciones que se hacen dentro de espacio web, y fundamentalmente las descargas de documentos. Acá vemos las visitas y descargas. Estas cifras fueron recopiladas entre la puesta en funcionamiento en mayo de 2009 hasta agosto de este año. Acá vemos la evolución, claramente es ascendente, con pronunciadas tendencias de crecimiento. Este salto cuantitativo que ustedes pueden observar, básicamente en el año 2011, está marcado por su integración principalmente con motores de búsqueda web, por ejemplo Google, Yahoo, Bing, que son los que han ampliado sustantivamente la audiencia y el acceso a los resultados. Es decir, la presencia en este tipo de servicios web o inclusive los recolectores de metadatos maximiza sustancialmente el uso de estas herramientas. La línea que ven en la parte superior es la cantidad de registros acumulados de repositorio. Como pueden observar, cuando nació Nuland, conformó una colección inicial en torno a los 1000 registros, que culminó con 1055 en 2009 y ya está alcanzando los 1400, 1500 registros. Acá podemos ver la cantidad de países de procedencia, cómo se fue incrementando. En el primer año de vida, 22 naciones, después pasamos a 56, y después ya vemos un salto importante, 71, inclusive al día de hoy ya estamos por el centenar de países. Esto lo que muestra es cómo la difusión en Internet de los resultados maximiza la audiencia, tanto en volumen como en diversidad geográfica. Y acá vemos la procedencia de los accesos. Inicialmente la procedencia era doméstica, ya en el 2010 vemos que hay una reducción en la densidad de los accesos, y ya en el 2011 vemos que hay una mayor impronta internacional. Es decir, aparte de crecer en volumen de la audiencia, se va desconcentrando los accesos del ámbito doméstico. Bueno, más o menos en estas diapositivas les presentamos la captura del sitio web. Básicamente pueden observar la pizarra de interacción, los accesos rápidos a las revistas, los libros, las publicaciones, mapas de navegación, puntos de acceso de redes sociales, con Twitter, con Facebook, con lectores RSR, para darle un dinamismo completo. Esta vemos la página que es la revista institucional de FASE, que está alojada dentro de la misma plataforma. Acá vemos cómo se ingresa por punto de acceso de autor, desplegando los autores e indicando la cantidad de documentos que tienen al respecto. Después vemos otra opción que es de exportación. Estas plataformas, además de brindar los textos completos, se caracterizan por brindar los datos. Son abiertos en el sentido íntegro de la palabra. Tenemos las opciones cómo se visualiza un registro con la previsualización de documentos, una pequeña sección de preguntas frecuentes, después la sección de tesis y monografías de graduación, y obviamente entramos en los comentarios finales, que tiene que ver cómo el centro sigue trabajando en forma continua para difundir la producción, tanto desde el momento que se actualizó el desarrollo del centro hasta el día de hoy, promocionando los beneficios, alcances y posibles desarrollos. Actualmente los autores se siguen sumando a medida que evidencian las ventajas de publicar en acceso abierto. Obviamente las cifras están dando buenos resultados de la repercusión, que cada día se van incrementando. Hola. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Aceleramos el último tramo porque nos quedamos un poco escasos de tiempo. Agradecemos a todos y le damos la palabra a los moderadores a ver si nos quieren dirigir algunas preguntas que fueron circulando.
Muchas gracias, Cristian y Patricia, también muy claro, les agradecemos también por el uso del tiempo. De todas formas, recuerden que luego las presentaciones se van a poder ver y van a poder ver las páginas que los chicos no pudieron mostrar por escaso tiempo. Asimismo, bueno, también destacar que en este momento hay 100 participantes conectados, se han conectado también más de 100 hace un tiempo, o sea que además de los más de 50 nodos, también tenemos conexiones individuales las que se pudieron hacer, así que bueno, esto es bueno para todos para poder compartir el evento. Vamos a responder 2 o 3 preguntas que se hicieron por chat para luego pasar al intervalo. Pueden empezar por la primera que hizo el CAICIT, qué infraestructura se necesita para este tipo de plataforma y repositorio, y luego le copiamos las restantes. Gracias. Bueno, respondiendo a qué infraestructura, la infraestructura que necesita la plataforma iPrint es una infraestructura bastante sencilla, es un servidor, en este caso un servidor web, que es un servidor no dedicado, es decir, se comparte con otras aplicaciones de la facultad. Y después son terminales aisladas para la carga de datos. Básicamente requiere una base de datos MySQL y un sistema de retroalimentación de datos que lo instala la propia plataforma. Es una plataforma muy sencilla e intuitiva de utilizar. No requiere grandes requerimientos de hardware ni de software. Ahí les copiamos las otras 2 preguntas. Antes de contestar les pedimos que las lean, así los nodos pueden, como hicieron recién, así los nodos pueden tenerlas en cuenta. Gracias. Con respecto a la pregunta si de las revistas institucionales se incluyen todos los contenidos o solo el contenido de los autores, se incluye la totalidad de los contenidos. Las revistas, al ser editadas por la facultad, son procesadas en su integridad. Y sí, se brinda la totalidad de contenidos, que las revistas básicamente son 2, que es la revista de la facultad, que es FACES, y una revista de investigaciones turísticas que depende del Centro de Investigaciones Turísticas. Al ser editores, tenemos la libertad de brindar la totalidad de los contenidos. Y la última pregunta, ¿y qué medio utilizan para llevar las estadísticas? Bueno, para las visitas y las páginas vistas se utiliza el servicio gratuito de Google Analytics. Inicialmente las descargas con el anterior sistema, que era bajo la plataforma Easy, se hacía con la misma aplicación, pero luego al migrar a la plataforma iPrint tiene un propio sistema de registro de descargas, y de ahí se computan la totalidad de las descargas desde mediados de 2010 a la fecha. Actualmente, por ejemplo, que ha sido una noticia muy importante para nosotros, es que el repositorio superó más de las 100.000 descargas, lo cual fue un salto cuantitativo importantísimo para la facultad y obviamente una respuesta a todo el esfuerzo que hacen tanto los autores, los gestores en mantener la aplicación y los nuevos desarrollos y con las tareas de promoción. Otra de las preguntas es si trabajan con los editores. Bueno, actualmente Patricia y yo participamos en el comité editorial de la revista FACES. En el caso de la revista de investigaciones turísticas, que es Aportes y Transferencias, tenemos una relación muy directa con su director y con su cuerpo editorial. Excelente, muchas gracias Cristian, Patricia. Bueno, les agradecemos a todos por las intervenciones. Ahora vamos a realizar un corte. No sé si desde OPS quieren decir algunas palabras, a ver si volvemos 14:30, si a ustedes les parece. Adelante, por favor. Bueno, acá hay otra pregunta donde nos consultan si utilizamos la plataforma OJS, que es para la gestión íntegra de la revista. Actualmente no, la estamos utilizando a modo de prueba, aunque no se ha integrado a los procesos editoriales. Inicialmente se utilizó para la difusión final de los resultados, pero actualmente se integraron a la plataforma de print. En un futuro inmediato se piensa así incorporar esta plataforma para la gestión integral de los procesos editoriales. Otra consulta nos
refiere a si continuamos con ISIS o solo con ePrint. La plataforma ISIS la seguimos utilizando para la gestión propia del centro de documentación, que son las bases de datos internos, pero para lo que es propiamente repositorio, utilizamos únicamente ePrint. Es importante destacar que hay un solapamiento entre las plataformas, tanto la producción recogida en el repositorio institucional está presente dentro de las bases de datos bibliográficas que brinda el centro de documentación. Es decir, hay distintos puntos de acceso, lo cual maximiza el uso y la utilización de todo ese material. Específicamente, con lo que se busca eso es democratizar lo más ampliamente posible toda esa producción, por supuesto siempre persiguiendo el fin último, que es buscar una sociedad más justa y solidaria.